Gracias por continuar con nosotros aquí en el show de Nelson. Y como saben, es martes y estamos acostumbrados a orientarles en temas de salud. Y está con nosotros un doctor que va a hablar de uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Él es cardiólogo intervencionista y está con nosotros el doctor Carlos Pilarte. Bienvenido al show de Nelson. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Así es, el día de hoy vamos a tocar algunos temas de cardiopatía isquémica, que es lo que vamos a intentar educar un poquito sobre esos temas, ¿no? Claro lo que sí. Síntomas, prevención, tratamiento. Y los ataques cardíacos, vamos a diferenciar o a aclarar. ¿Hay alguna variación en ataque, infarto? Preinfarto, que es un término que los dominicanos utilizamos muchísimo, que no doctor. existe, o el accidente cardiovascular. Diferencia así sencilla que usted pueda decirnos en todo eso. Mira, lo que pasa es que normalmente, como dice ella, el dominicano está impuesto a utilizar la palabra preinfarto, que no existe. O es o no es. Así de sencillo. Entonces, están los pacientes que son crónicos, que tienen dolor torácico, de características típicas de angina, o sea, un paciente que tiene angina inestable o estable. Este paciente puede durar con síntomas 24 horas. La angina de pecho es el dolor de pecho. El dolor de pecho, exactamente. Muy Entonces, está también el paciente que tiene un síndrome coronario agudo. Por ejemplo, tú estás aquí normal conmigo y te da un dolor de pecho. No me ponga de ejemplo a mí, doctor. No me ponga de ejemplo porque se va a caer la entrevista. Exacto, porque ahí mismo se va a detener todo. Sí, se supone, ¿verdad? No lo van a dejar ahí. Ese es el paciente que nos llega por la emergencia con clínica de dolor torácico, sudoración, palidez, taquicardia, dificultad para respirar, que es un paciente que hay que llevarlo al quirófano inmediatamente. Nosotros en cardiología le llamamos síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Esa es la parte ya médica. Entonces, sí, exactamente, la parte médica. El ataque cardíaco. Y nosotros la traducción, o un infarto. O un infarto. Ataque e infarto es lo mismo. Sí, un infarto. Ok. Entonces, preinfarto, como dijo Nicole. Ese normalmente... ¿A qué le llaman infarto? No existe, punto. No, porque realmente ese es un paciente que normalmente al que se refiere la recurre de la calle. Es el paciente que tiene dolor torácico, pero todavía no ha llegado a presentar la oclusión de esa arteria completamente. ¿Sí? Es un paciente que le hacen diversos estudios y hay que llevarlo a estudiarle las coronarias. Pero no es una cosa de emergencia. Pero que no es preinfarto. Es un infarto de todos modos, pero leve. No, que no existe. Es que no existe, Javier. El preinfarto. O sea, yo sé lo que tú entiendes. Explícalo de esta manera. Tengo un canal de agua. Ese canal tiene una oclusión completa. Exacto. Ese es el infarto. Exacto. Y luego está la cardiopatía isquémica, que es ese paciente que tiene una oclusión semi-oclusiva. Pero menos. A eso me refiero. Cuando digo leve, me refiero a eso. Menos ocluida, menos tapada. Exacto. Y por eso la gente piensa, bueno, está bien, inclusive pudo haber llegado inclusive solo, por su propio pie, como decimos, al médico, y por eso se le llama preinfarto, pero sigue siendo un infarto. No, porque todavía no he llegado hasta ahí, pero va para allá. Exacto, doctor. Una vez llega un paciente que normalmente es por emergencias, que ya se da estos casos de que el paciente llegó pues con un dolor de pecho, con angina de pecho, como usted mencionaba. ¿Cuáles son los procedimientos entonces para identificar que fue un ataque cardíaco? La parte médica, ¿no? Exactamente, desde la parte médica. Bueno, lo primero que cuando un paciente con estas características que vamos a mencionar nuevamente para que ¿cuáles son esos síntomas? Se aprenda estos síntomas, no es un dolor torácico opresivo que se irradia a cuello, a mandíbula, al hombro, muchas veces en las mujeres principalmente es en epigastrio, que son más atípicos los síntomas. Una vez que este paciente nos llega por la emergencia, nosotros pues realizamos lo primero, que es un electrocardiograma. Una vez que ya tenemos una historia clínica, ya tenemos la sospecha, ¿no? Un electrocardiograma. En el electrocardiograma de superficie vamos a ver inmediatamente si es o no es un infarto agudo de miocardio, y luego están las enzimas cardíacas, que es lo que realmente de manera definitiva nos va a dar este diagnóstico. Ahora bien, los médicos en las emergencias tienen la capacidad de identificar cuando un paciente tiene o tiene más riesgos que otro de presentar un infarto agudo de miocardio. Ya las emergencias todos tienen unidades de dolor torácico, por ejemplo aquí en Santiago. Un área que es específica para este tipo de pacientes por la alta mortalidad que tienen estos pacientes que llegan con estos síntomas. Pero es muy diferente que si me llega un paciente, me llegó, no sé, José, que es diabético, hipertenso,
que ya tiene historia familiar de infartos. ¿Sí? Es decir, que también pudiera ser heredado el tema de los ataques al corazón. Porque le voy a poner un caso. La parte de mi madre, la familia de mi madre, hay muchos antecedentes de que varios familiares han muerto de infarto por esta causa. ¿Eso pudiera ser heredado? No es estrictamente en el uso de la palabra de que yo voy a heredar eso, pero sí hay una predisposición genética a sufrir estas patologías, es claro que sí. Ese es un paciente que tú debes estudiarlo, no solo a él, estudiar a su familia. Por ejemplo, el caballero aquí me dice que su papá ya ha tenido 3 eventos, ¿no? O sea, ya tú sabes que tienes que estudiar a la familia e inclusive advertirle para que prevengan en los factores de riesgos medioambientales y lo que son los factores de riesgo modificables, que son que no fumes, aliméntate bien, haz cambios en el estilo de vida, haz ejercicio, haz dieta y ese tipo de cosas. Variar por lo menos en ese sentido para evitar quizás que esa herencia, por decirlo de una manera, o ese congénito, arrastrarlo en un aspecto. Entonces, ese tapón, para decirlo de una manera, para que se entienda bien, en las arterias, ¿qué lo provoca? Hemos hablado siempre de la grasa o del colesterol, pero ¿qué realmente? ¿Cómo llega hasta ahí? ¿Qué es lo que pasa exactamente? Y cómo uno puede quizás darse cuenta previamente, antes de que llegue ese preinfarto, por así decirlo. Mira, esto es algo que básicamente yo considero que es algo silencioso en los pacientes, que se va construyendo la placa de ateroma, ¿no? Esa placa que está allí, como tú bien lo dices, está llena de colesterol, de nicotina, de colágeno, que también sube allí, porque ese vaso es un vaso que se está dañando y un vaso que se ha ido reparando él mismo. Entonces, en esa misma reparación que está allí, se empieza a acumular esa grasita, ¿no? Ese colesterol. Ahora bien, ella no se rompe, ella está ahí estable, fibrótica, llena de calcio, ¿no? Calcificada. Exactamente, está calcificada. No representa ningún problema por ahora. Ahora, o sea, todo placa va bien, pero va creciendo. Ahora esa placa constantemente va creciendo y va obstruyendo más la luz del vaso, y este paciente pues empieza luego a hacer dolor torácico. Ese es el típico paciente que tú le haces una prueba de esfuerzo y está positiva la prueba de esfuerzo y tú tienes que llevarlo. Ahora bien, muchas veces esa misma placa, esa misma obstrucción se puede volver inestable, o sea, que se rompa. Esa montañita que está allí exactamente se rompa. Y llegan entonces, ¿qué? Factores procoagulantes que son propios de la sangre, que nosotros llamamos neutrófilos macrófagos, que las plaquetas llegan y se reúnen todas allí y se arma un tapón. ¿De qué? De coágulos más los depósitos de colesterol. Se le llama de calcio. trombosis. ¿Tiene algo que ver con trombosis? Es básicamente puede ser lo que ocurre allí, ¿no? Exactamente, que ahí es donde ese típico paciente que llega a la emergencia, que tú tienes que llevarlo a cateterismo. Pero entonces, en ese mismo sentido, cuando se va tapando, cuando se va calcificando esa arteria, no hay una indicación, no hay un síntoma que quizás te cansas más, o hay algo que podría más o menos advertir. Sí, hay pacientes que pueden durarte meses y años diciéndote, mira, tengo una opresión torácica, pero es leve. Realmente yo camino 2 escaleras, me da opresión torácica. Me cambio de ropa, me da opresión torácica. La opresión torácica es el dolor. Aprieta, exacto. Es el típico dolor torácico. Entonces, o sea, eso hay que ponerle atención. O sea, que eso viene siendo uno de los primeros signos que le puede dar a una persona que quizá le va a dar un ataque. Exactamente. Podría durar años así. Meses. Ya hay pacientes que yo he tenido que me duran un año diciéndome, mira, una opresión torácica. Pero y que el no tema hace del brazo, no doctor. nada. Y el tema del porque también hay muchas personas que sienten en la parte del pecho, pero también le coge el brazo. Sí. Es un dolor, como dije anteriormente, que se irradia es opresión torácica irradiada a hombro, a cuello, a mandíbula. Inclusive algunos de ellos hacen odontalia, un dolor de muela. De muela. Hasta dolor de muela. Irradia mandíbula, al hombro, al brazo, la cara interna del brazo izquierdo. Este tipo de paciente puede tener sugestividad. O sea, te duele el brazo, te duele el pecho, te duele hasta una muela dientes. Sin razón. No te diste un golpe, no tuviste una caída. Ve al cardiólogo, chequéate. Vamos a hacerlo, y más hoy en día que hemos tenido tantos infartos. ¿Cuántos hemos tenido en los últimos 6 años? Bueno, la cantidad exacta no, pero hemos tenido bastante. En 2016 teníamos 35,000 y pico de infartos, de los cuales el 22,2% creo de ellos fueron mortales, ¿no? Cabe destacar que la mayoría de los infartos
que se mueren no llegan a las emergencias, no llegan al Claro, hospital. porque son No, fulminantes, como también es muy típico decir. Exactamente. Exactamente. Doctor, hay otra de las cosas que se oyen diariamente cuando personas están con síntomas de infarto y es realmente con el tema de la vacuna y el COVID-19. Ok. Ya luego del Ay, ay, COVID ay. vamos a decir, se proliferaron el tema de los infartos. La sociedad civil entiende que estos pues aumentaron. ¿Usted qué Que fue la entiende? vacuna, dice. ¿Fue la vacuna? ¿Fue el COVID? ¿O eso es un mito? Es tan sencillo como decir que la enfermedad de COVID-19 fue una enfermedad sistémica y no solo afectó tanto a pacientes que fue solamente corazón, fue cerebro, corazón, Claro. hígado, los Ok, órganos ok. dianos, los órganos principales de nuestro cuerpo. Lo que Ajá. pasa es que el corazón es el que te da más duro de todo eso. Sí, claro, Pero claro. es El que porque se es una ve enfermedad más, el que se sistémica. nota, el que se publica. Claro Sí. que sí, no es solamente que la vacuna y la gente... Pero normalmente el que te dice que le dio un infarto por la vacuna es el mismo diabético que fuma, que es obeso. Ah. Exacto, O porque sea, él normalmente se la echa, pudiera ¿no? ser. O sea, Sí, la el vacuna. fumarnos un cigarro te dice, no. Yo, eso yo estaba bien antes Sí. de fue la la vacuna. vacuna. Sí, exactamente. O sea, que no tiene ninguna relación o no se ha comprobado ninguna Es más relación. bien la enfermedad de COVID-19 la que sí tiene relación con la enfermedad de cáncer. Pudo haber, ok. Eso Pudo sí. acá- tiene, Pero, por ejemplo, yo digo algo y no, yo nada más me puse una vacuna. Pero, pero yo digo algo. ¿Cuántas personas en el mundo, y en este caso en República Dominicana, se vacunaron? Casi todo el mundo se vacunó, los adultos. Prácticamente. Entonces, Sí, porque era obligatorio. ¿cuántos Era han obligatorio. fallecido de infarto? O sea, debería Exactamente. fallecer. Si fuera la vacuna, estamos hablando que aquí quedáramos Ese es yo el que completo. tengo una y 2 o 3 que fueron... ¿Y que tú por qué solo tienes una? es un tema fuera del área, lo vamos a tratar. Pero, Exacto. Ahora viene a salud pública y lo busca. entonces, Exacto. doctor, entonces, ese síntoma, para también saber, tanto la persona como el familiar, ese síntoma de que hay posibilidad de un infarto y hay que arrancar directamente, que no se puede esperar un segundo. ¿Cuáles son esos síntomas principales? Mire, el principal síntoma es dolor torácico. Dolor. Tenemos de todo. Dolor torácico. Ya en la emergencia, nosotros vamos a averiguar si Ok. ese dolor es muscular, si ese dolor es de origen anginoso. Ajá, si ese- perfecto. nosotros no encargamos de ¿Qué, esa qué otro síntoma podría dar que no sea dolor torácico y sea una indicación de un infarto? Ese paciente que te dice que tienes falta de aire, Ok. sí, siempre se va a acompañar de dolor torácico. Siempre, Sí, siempre. Cuando Ah, es ok, fulminante, ok, eso ok. es dolor torácico. Porque es que tú estás ocluyendo una arteria. completa. Bien. Claro, Ok. como El dice. corazón va a comenzar a forzarse. Exactamente. Ok. Y va a ser dolor torácico. Ese paciente va a tener sensación inminente de muerte, sensación Claro. que va a decir, te va a Que decir, se va. quiero ir al baño, quiero evacuarse, Ujú. se pone sudoroso y ese paciente no puede esperar para Claro. nada. Ok. Ahora bien, el paciente, como bien dijiste ahorita, el paciente que no tiene, que no es un evento fulminante como este, Ajá, ¿no? ajá. Es ese paciente que te dice que va a tener dolor torácico, que es ese paciente que llega por la consulta y no por la Exacto. emergencia. Aunque muchas veces ese mismo paciente también tiene una placa que es inestable, que está, si es reabre, si es reabre el vaso, este paciente puede llegarnos a la emergencia Ok. a nosotros. ¿Sí? Entonces, Y hasta Lo puede que- sentirse mejor y quedarse en casa. exactamente. Que ese es el error. Sí, él te lo dice claro, es tan fácil porque el paciente, por ejemplo, tu papá te dice, mira, yo desde que estoy cagando los 2 cubos de agua, Ajá. me da un dolor que tengo que sentarme, pero después que yo me siento, Ya estoy bien. Excelente. Y no va al médico. ese es el paciente que te hace el infarto tranquilo en su casa. Otra cosa, doctor, los pacientes hipertensos que sufren de la presión son más propensos a que le den este tipo de ataques. Es así, es uno de los factores de riesgo que predispone para que tú presentes este tipo de cuadro clínico. Ujú. Es así. Y al igual que la diabetes, al igual que, Sí. que tener más de 40 años en los hombres, Ujú. o al igual que la mujer cuando ya ve su posmenopausia, que también aumenta el riesgo de sufrir infartos. Alcohol, fumador. Sí. Bien. Factores de riesgo modificables, como te dije anteriormente, nutrición, Ujú. el consumo excesivo de alcohol, excesivo, para Perjudica que no la vayan a creer que uno está prohibiendo. Ah, así ok. que el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo en todas sus Ujú. presentaciones. En cualquier- Ay, ay, Sí, ay. para que después no Y digan, hasta, no, la bueno, y hasta el las vape. presentaciones modernas, sí, como porque el ellos dicen vape. que el vape no, Sí. yo Dicen que usé- no porque no es combustión. Ah, por favor, pero Eso es lo léanlo, que eso dice. equivale como a 100 cigarrillos. Peor. Sí, pero lo pueden leer, lo dice atrás, Sí. la información lo Sí, dice. sí, sí, sí. Nadie va a Wow, echar humo por doctor. gusto, ¿eh? Todo el mundo quiere echar Sí. humo con nicotina para sentir la Ok, nota. Bueno. ok. Entonces, Doctor, ¿dónde la gente puede ir entonces para prevenir
prevenir que le den angina de pecho, que le dé finalmente un infarto o un ataque al corazón? ¿Dónde podemos localizarlo? Mira, me pueden localizar en la Torre Bellaterra, segundo nivel, consultorio B13, materno infantil y especialidades médicas. Allí realizamos consulta y nuestros procedimientos, tanto de cateterismo cardíaco como marcapasos. Sí, porque usted también es intervencionista. Intervencionista. Claro, Sí, muy sí. bien. Y trabajamos también en la parte de intervencionismo en Cenicardio Unión Médica. Ok. Así es. Perfecto. Estamos disponibles a las 24 horas. Y en las inclusive, redes sociales, en las doctor, redes porque ya sociales, usted es bien joven y Así entonces es. ya ahora por ahí también es más Claro. fácil. Sí. En las redes sociales es el doctor Carlos Pilarte, cardiointervención. Y los números de teléfono de WhatsApp para mis pacientes es 809-820-8239. Muy bien. Sí, ahorita lo siguen, aunque no tengan ningún problema, pero lo siguen al doctor. Ah. Gracias, doctor, por estar con gracias. nosotros. Gracias por estar aquí. No, Seguimos con más aquí en el show de Nelson, no se mueva.